Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las fuerzas más básicas de nuestro planeta, la gravedad. Pero ojo, no de la manera que todos imaginamos. Vamos a descubrir cómo los científicos logran mapear sus variaciones, que son misteriosas, invisibles, usando una herramienta matemática que es increíblemente elegante: los armónicos esféricos. Ok, vamos a arrancar con una pregunta que parece sencilla, pero que podría cambiar un poco la perspectiva del mundo. A ver, ¿la fuerza de gravedad de la Tierra es igualita en todos lados? La intuición nos diría que sí, ¿no? Que es una constante, un número que no cambia. Pues resulta que no, para nada. Nuestro planeta es en realidad como un paisaje de picos y valles de gravedad, solo que invisibles. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta fascinante. Si la gravedad no es pareja y encima no se ve, ¿cómo demonios hacemos para dibujarla en un mapa? Y justo eso nos lleva a la primera parte de esta explicación. Vamos a entender por qué decimos que la gravedad de la Tierra es como grumosa y qué clase de retos implica esto. A ver, aquí está el problema principal para los científicos. Es que es imposible saber con exactitud la densidad de todo lo que hay adentro de la Tierra, o sea, desde el núcleo hasta la corteza. Entonces, si no se puede calcular directamente a partir de la masa, ¿cómo se hace para mapear la gravedad que todo eso genera? Entonces, si no se puede medir así nomás, ¿qué se hace? Bueno, la solución es bastante brillante. En vez de tratar de entender todo el conjunto de golpe, los científicos lo desarman en partes más simples. Es como si estuviéramos buscando las formas básicas que, juntas, crean la gravedad total. Para entenderlo mejor, pensemos en la música. Un acorde, que suena complejo, en realidad está hecho de notas individuales, ¿cierto? Bueno, pues con el campo de gravedad de la Tierra pasa algo muy parecido. Se puede descomponer en una serie de formas fundamentales y mucho más simples. Y esas formas fundamentales, claro, tienen un nombre: armónicos esféricos. Son básicamente los ladrillos o las piezas de Lego gravitacionales que los científicos usan para construir un modelo del campo de gravedad de un planeta. Todo arranca con la forma más simple que se puedan imaginar: la gravedad media. Esto es como pensar en la Tierra como una esfera perfecta, sin montañas ni océanos. Es nuestro punto de partida, nuestra base. Luego, encima de esa base, se le agregan las formas zonales. Imaginen que son como cinturones que rodean el planeta. Estas formas empiezan a crear diferencias entre los polos y el ecuador. El siguiente paso son las formas sectoriales. Estas, en cambio, dividen la Tierra como en gajos. Piensen en una naranja. Así se empiezan a generar variaciones de este a oeste. Y por último, se suman las formas más complejas, las tesserales. Estas ya crean un patrón mucho más detallado, como un tablero de ajedrez, que cubre toda la superficie con cuadritos de mayor o menor gravedad. Bien, entonces ya tenemos todos los ingredientes. Ahora viene lo bueno: ver cómo se combinan todas estas piezas para armar, por fin, un mapa de gravedad completo y detallado. Y aquí se ve el proceso de maravilla. Al ir sumando estas formas simples, pero en las cantidades justas y necesarias, los científicos pueden reconstruir ese campo de gravedad complejo y grumoso que tiene la Tierra en la realidad. Es como armar un rompecabezas. Ahora, la clave de todo esto es la receta. ¿Y qué es la receta? Pues son los llamados coeficientes armónicos. Imaginen que son los números que le dicen a los científicos: ponle tanto de la forma zonal, un poquito más de la sectorial y esta cantidad de la tesseral. Así, el modelo final queda exacto a la realidad. Ahora, la precisión del mapa no solo depende de tener las formas correctas. También, y esto es muy importante, depende de cuántas de esas formas usamos para construir la imagen final. Miren esta secuencia que lo explica perfecto. Si usamos poquitas formas, digamos un Lmax de 20, la imagen que tenemos es borrosa, de baja resolución. Pero si agregamos más, hasta un Lmax de 50, ¡zas!, empiezan a aparecer cosas grandes, como la cordillera de los Andes.
Con todavía más, LMAX 100, el detalle ya es mucho más nítido. Y bueno, al final, con un montón de formas, un LMAX de 250, el resultado es un mapa súper detallado, de alta resolución. Y esta tabla le pone números a eso. Fíjense, para pasar de ver detalles de 1000 kilómetros a poder ver detalles de 80 kilómetros, no es poca cosa. Hay que pasar de usar unos 400 coeficientes a usar más de 63.000. O sea, la cantidad de cálculos que se necesitan se dispara por los cielos para poder capturar esos detalles tan finos. Ok, pero ¿para qué tanto trabajo? ¿De qué sirve tener estos mapas tan detallados? Bueno, son importantísimos. Nos sirven, por ejemplo, para definir cuál es el verdadero nivel del mar de todo el planeta, lo que se conoce como el geoide. También para entender las corrientes de los océanos, para asegurarnos de que los satélites sigan órbitas precisas, y hasta para asomarnos a lo que pasa muy adentro de la Tierra, en el manto y con las placas tectónicas. Pero todavía queda un último reto, uno fundamental en esta misión, y tiene que ver con el punto de vista. Para poder medir la Tierra hay que hacerlo desde el espacio. Y miren este contraste. Es increíble. Aquí abajo, en la superficie, el campo de gravedad está lleno de detalles, súper nítido. Pero si nos vamos a la altura de un satélite GPS, a más de 20.000 kilómetros, ese mismo campo se ve súper liso, súper suavizado. Todos los detallitos, las variaciones pequeñas, simplemente, ¡puf!, desaparecen. Como bien se dice en la fuente, esta atenuación de la señal con la altitud es el mayor enemigo para la observación del campo gravitatorio desde el espacio. Es que las señales que llevan la información de los detalles más pequeños se van debilitando muchísimo a medida que te alejas de la Tierra. Y justamente por eso, los satélites que se dedican a mapear la gravedad, como la misión GOES, tienen que volar lo más bajo posible. Es una carrera contra la distancia, una lucha para acercarse lo suficiente y poder escuchar esos susurros de la gravedad antes de que se pierdan para siempre. Al final, esto nos demuestra algo increíble, que algunos de los mapas más importantes del mundo son, de hecho, invisibles. Y nos deja con una pregunta para pensar. Si ya hemos logrado mapear una fuerza invisible como la gravedad con este nivel de detalle, ¿qué otras fuerzas, que tampoco vemos, estarán moldeando nuestro mundo ahora mismo?